Comenzamos el curso cuyo título es un análisis científico del evolucionismo, y la primera charla o el primer módulo va a versar sobre los seres vivos. Pero ante todo quiero que tomemos conciencia de que hay una crítica fundamentada científicamente a la teoría de la evolución y que cada día cobra más vigencia. La primera diapositiva, como vemos, vamos a ver primero nosotros el objeto del estudio científico en biociencia, características generales de los seres vivos. Vamos a estudiar cómo son los seres vivos, esto con cierta profundidad, para que vayamos tomando conciencia de qué cosas debe explicar una teoría de la evolución, las características, lo que es la vida, lo que son los seres vivos, los organismos, etc. Ahora, la teoría neodarwiniana de la evolución postula la hipótesis de que la aparición de nuevas especies se debe a la selección natural actuando sobre modificaciones producidas al azar sobre un ser vivo que tiende, como veremos, la tendencia al fijismo y que posee una estructura de altísima complejidad. Vale la pena aclarar algo muy importante: la selección natural no crea nada, sino que actúa sobre algo preexistente. Esta teoría, que sigue siendo la más vigente en los medios científicos actuales y la más vigente en los medios de comunicación y en los textos con los que se estudian en nuestros colegios secundarios y en nuestras universidades, tiene que ser revisada a la luz de los nuevos conocimientos. En su ejemplar del 26 de agosto del 2017, nada menos que el Times de Londres publicaba un artículo: La grandeza de Darwin se basa en un mito. Pero esto es un artículo periodístico que, como nosotros pretendemos ser estrictamente científicos en el análisis, no lo menciono un poco al pasar. Pero lo que sí va a ser muy importante es la reunión que se organiza nada menos que en la Royal Society de Londres, la sociedad científica que fundara nada menos que Newton y que tiene un busto de Darwin en el hall. Organizó un simposio precisamente sobre la necesidad de rever algunos de los paradigmas de las teorías de la evolución. La que sigue, por favor. Bueno, esta diapositiva es muy importante. ¿Es necesario rever la teoría neodarwiniana? Esta reunión, como comentábamos, realizada en la Royal Society de Londres en el mes de noviembre del año 2016, la introducción estuvo a cargo de uno de los más grandes biólogos evolucionistas contemporáneos, el Gerd Müller, que es jefe del Departamento de Biología Teórica de la Universidad de Viena, miembro del Instituto Konrad Lorenz para la Investigación de la Evolución y el Conocimiento, y él tituló su charla introductoria a este simposio en la Royal Society: ¿Por qué es necesaria una síntesis ampliada de la evolución? ¿No? Entonces, fíjense lo que él dice, está textual, y esto lo pueden controlar ustedes si van, porque esto ha sido publicado en la revista que saca la Royal Society de Londres, saca una revista anual y pueden encontrarla, esta conferencia, en su texto. Un número creciente de publicaciones sostiene la opinión de que es necesaria una revisión importante, y es más, un eventual reemplazo de la teoría estándar de la evolución, lo que indica que esto no puede ser rechazado como una opinión minoritaria, sino como algo aceptado, ampliamente generalizado entre científicos y filósofos. Han aparecido un número creciente de desafíos al modelo clásico de la evolución. Todos estos argumentos son científicos y están basados en una evidencia empírica sustancial.
Algunas veces estos desafíos se enfrentan con una hostilidad dogmática que censura toda crítica de la construcción teórica original del evolucionismo, a la que rechaza como carente de sentido. Dice, el problema real es que se ha encontrado que la genética sola es insuficiente para obtener una explicación causal de todas las formas de complejidad de los fenotipos, no solo de la llamada macroevolución. Un número creciente de publicaciones sostiene la opinión de que es necesaria una revisión. Esto de que se encuentra con una hostilidad dogmática es tal cual. A nosotros nos consta, y creo que esto se los va a relatar el profesor Juan Manuel Torres en una de las entrevistas en el canal HLTV1, él era un evolucionista. Cuando dejó de ser evolucionista se le cerraron las puertas de cantidad de publicaciones de primer nivel científico que antes les estaban abiertas. Pero a la larga la verdad se impone. Por eso es que yo ruego que los que han tomado el curso lean con detenimiento lo que este gran biólogo, al cual vamos a volver a mencionar porque ha hecho investigaciones muy importantes en el problema de la generación de órganos nuevos, porque esta es lo que vamos a hacer nosotros, es decir, la idea del curso es rever a fondo los seres vivos, sus características, y ver si hay alguna posibilidad en base a los hechos científicos objetivamente observados, si la teoría darwiniana puede explicarlos. Muy bien, la que sigue. En general, la mayoría de la gente, el común de la gente que lee periódicos y que inclusive está en el secundario y aún en la universidad, carece no tiene claro qué características tiene el pensamiento racional científico fáctico. Es decir, en general dice, está demostrado científicamente, aparece en los diarios, inclusive en muchos artículos especializados y demás, está demostrado científicamente. Esto se le dice a gente que no sabe lo que es una demostración científica, ¿me entiende? Y muchas veces se da como demostrado científicamente algo que está muy lejos de estar demostrado científicamente. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, y esto como disciplina mental para ser aplicado cada vez que se lee o se estudia un trabajo científico. El hecho que se basa en la observación de un hecho. Eso es fundamental, debe basarse en un hecho observable. Por ejemplo, yo no puedo observar el terremoto que sucedió hace 20 años en tal región del planeta. Lo más que puedo hacer es leer las crónicas, estudiar las fotografías y demás. De manera que hay que tener cuidado. De la misma manera yo no puedo observar la batalla de Waterloo. De manera que la ciencia, veremos más adelante que las ciencias que no se basan en hechos observables directamente, y en la segunda característica, volvamos a la diapositiva, que es muy importante, que el hecho debe ser reproducible. Claro, yo no puedo reproducir la batalla de Waterloo. Entonces, cuando se da un hecho de este tipo, ¿me entiende? La ciencia deja de ser una ciencia racional, científico-fáctica, para hacer una ciencia conjetural, que tiene algunas características que la hacen verosímil, justificable, etcétera, etcétera, pero que realmente no cumple con los criterios de las llamadas ciencias duras, que es entre las que se cuenta la biología. Y otra cosa que es muy importante, en lo posible debe ser pasible de ser sometido a un análisis matemático. Precisamente al final del curso vamos a ver una conferencia especial sobre un análisis matemático de la teoría de la evolución. Antes de empezar una investigación científica es necesaria caracterizar lo mejor posible el objeto o el hecho que vamos a investigar, ya que el objeto va a determinar el método de investigación y los medios que vamos a utilizar.
Como decíamos antes, no es lo mismo estudiar la batalla de Waterloo que el movimiento de los planetas. Por lo tanto, debemos caracterizar el objeto de las biociencias y qué características de los seres vivos son las que vamos a investigar. No es lo mismo estudiar la respiración de los peces que la conducta de los perros. Los métodos y las herramientas difieren en forma significativa. Por ejemplo, el estudio de las plantas y de los animales muertos y fosilizados utiliza herramientas y métodos diferentes de la investigación que el de los seres vivos, y por lo tanto, y esto es muy importante, su validez científica es diferente. Ya lo vamos a ver cuando veamos el registro fósil. Veremos con más precisión este aspecto, que es muy importante. Muy bien. Uno diría, los seres vivos, ¿qué característica fundamental tienen? Perdón por la perogrullada y redundancia. Son vivos, tienen vida. Ahora, el problema es, ¿qué es la vida? Intuimos lo que es, pero es muy difícil de definir. Yo les voy a citar algunas definiciones. En biología, que es lo importante, se considera la condición interna esencial que categoriza, tanto por sus semejanzas como diferencias, a los seres vivos. Es el estado intermedio entre el nacimiento y la muerte. Y desde el punto de vista bioquímico puede definirse como un estado o carácter especial de la materia alcanzado por estructuras moleculares específicas con capacidad para desarrollarse, mantenerse en un ambiente, reconocer y responder a estímulos y reproducirse. Estas son las características fundamentales de los seres vivos. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las características comunes a todos los seres vivos? Ahí lo tenemos, lo vamos a ir analizando poco a poco. En todo lo que voy a leer de acá más está basado, hasta que yo les avise, en la lectura de un libro muy importante desde el punto de vista científico, publicado por un premio Nobel de Medicina, Jacques Monod, que se llama El azar y la necesidad, que por supuesto materialista y evolucionista, ¿no? De manera que no estamos haciendo ningún bias en la información. Él dice que de manera muy general podemos distinguir los objetos naturales de los artificiales, un auto de una montaña, una lapicera de una nube. Un criterio es la regularidad. Los objetos naturales configurados por el juego de las fuerzas físicas, no presentan casi nunca estructuras geométricas simples, superficies planas, aristas rectilíneas, ángulos rectos, simetrías exactas, mientras que los artefactos sí presentan en general tales características. Artefactos significa aquellos que han sido generados por un arte, por una técnica. Si se estudian, por ejemplo, las abejas, la colmena presenta todas las características de un objeto no natural, de algo hecho con técnica, imposible de atribuir a fuerzas físicas o químicas, sino que es el producto de una actividad regida por una voluntad que concreta un proyecto. Esto es tremendamente importante. El objeto que construye el panal, la abeja, presenta una estructura extremadamente compleja y que además se encuentra reproducida en todos los individuos sin variaciones. Vamos a seguir analizando. Entonces, por más que muchos biólogos se niegan a aceptarlo, los seres vivos se distinguen de todas las demás estructuras y de todos los sistemas presentes en el universo por esta propiedad que llamaremos teleonomía. La que sigue, por favor. La observación objetiva de los seres vivos obliga a aceptar que sus estructuras y sus actividades realizan y prosiguen un proyecto. Esta propiedad resulta prácticamente imposible de resolver basándose en las propiedades físico-químicas. Por supuesto que algunos científicos se niegan a verla. Esto es muy importante y fíjense que está
lo está diciendo un premio Nobel de Medicina, ateo, marxista, y que hasta que llegó a investigar a fondo los seres vivos era hegeliano. Otro hecho que es muy importante, que es que cuando analizamos un artefacto, algo hecho por un artesano, por una cosa, sea un panal, un hacha, vemos que son el resultado de la aplicación de una fuerza arterial al objeto, que esa fuerza es la que lo configura. Pero lo increíble es que la estructura de los seres vivos es el producto de interacciones morfogenéticas de fuerzas que pertenecen al mismo ser vivo y debe poco o nada a las fuerzas exteriores. Es lo que se denomina morfogénesis autónoma. Y ahora viene otra cosa que es muy importante. Esa es la que da lugar a estructuras complejas, y al ser la morfogénesis autónoma. Y esto significa una muy importante cantidad de información. En las próximas charlas vamos a hablar de las estructuras intrínsecamente complejas. Pero además, los seres vivos tienen la propiedad de autorreproducirse y de transmitir la información correspondiente a esa estructura sin variaciones, lo que se conoce como reproducción invariante o invariancia. La invariancia es la propiedad que les permite a los seres vivos la conservación y la reproducción de estructuras altamente ordenadas. Esto realmente, si analizan con profundidad todo lo que hemos dicho, los seres vivos llevan a cabo un proyecto. Alguien tiene que haber diseñado el proyecto, que ese proyecto es ejecutado por el ser vivo en sí mismo con poca influencia del exterior, que además esto no pudo haber sido generado por las fuerzas físico-químicas tal cual las conocemos ahora. Y por otro lado, un hecho muy importante es que el ser vivo se reproduce sin variaciones. Fíjense que la teoría de la evolución va a basar, ¿no es cierto?, en la variación de los seres vivos al reproducirse, es decir, que una determinada generación parenteral, digamos, genera hijos con cambios. Eso es un error. Normalmente el ser vivo se reproduce sin la más mínima variación. Y vamos a ver después, más adelante, que la célula cuenta con poderosos sistemas de corrección, ¿me entiende?, de los errores que se pueda cometer en la transmisión de la información de generación en generación. Entonces, para decir que algo es un objeto vivo, dice, tiene que realizar un proyecto, que la forma de este proyecto no deba casi nada a fuerzas exteriores, que pueda autorreproducirse y que sea capaz de transmitir la información necesaria sin variaciones, que es lo que asegura la conservación de esta estructura tan específica. Y acá vuelvo a citar a Monod porque es muy importante. La invariancia, es decir, la no variación, es protegida. La ontogenia, es decir, el proyecto, la evolución orientada por un proyecto que tiene un final, son las propiedades fundamentales. Estas propiedades no son explicables por la interacción de las fuerzas físicas y químicas reveladas por el estudio de los sistemas no vivientes. Es muy importante porque la evolución no es de ninguna manera una propiedad de los seres vivos, ya que tiene su raíz teóricamente en las imperfecciones del mismo sistema conservador de la especie. Indudablemente resulta muy difícil afirmar que seres vivos más perfectos, más complejos, con proyectos coherentes diferentes, surjan de un cúmulo de errores sucesivos. Vuelvo a Monod. Hoy podemos afirmar que una teoría universal nunca podría contener a la biosfera, a su estructura, a su evolución como fenómenos deducibles de los primeros principios.
Se podría decir que los seres vivos son máquinas químicamente extremadamente complejas y que requieren múltiples mecanismos de control. Esta actividad es llevada a cabo por proteínas que tienen cada una de ellas propiedades estereoespecíficas y ejecutan un programa determinado. Estas forman todos los seres vivos un sistema coherente, y esto sucede a nivel de la célula, a nivel de los tejidos y de los órganos, es decir, entre diferentes tipos de células. Estas proteínas, que son las que se encargan de las mayorías de las funciones de las células, la mayoría son enzimas. Hay una charla totalmente dedicada a las moléculas biológicas, es decir, a las estructuras de las moléculas de los constituyentes químicos de los seres vivos. Bueno, ahora vamos a ver en detalle la célula y los seres vivos en general. Volvemos otra vez a Jacques Monod, porque me interesa, porque es ateo, es evolucionista y es premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre biología molecular. Dice: el asombro es la respuesta espontánea a la contemplación de la biosfera, y esta surge ante una obra maravillosa de la técnica o del arte. No tenemos la más mínima idea de cómo puede haber sido la estructura de la célula primitiva. En el más simple de los sistemas vivientes que conocemos, la célula bacteriana, el plan químico es el mismo que el de todas las células de todos los seres vivos. Utiliza el mismo código genético y el mismo mecanismo de traducción que por ejemplo, utilizan las células del hombre. Por lo tanto, las células más simples que podemos estudiar no tienen nada de primitiva. No es posible discernir ningún vestigio de estructuras verdaderamente primitivas. Tiene mucho peso esta información, Proviene de una predecesora. Esto es tremendamente importante. Todo ser vivo proviene de otro ser vivo. No existe una generación espontánea de un ser vivo. La vida jamás aparece a partir de elementos inanimados, ni siquiera en el laboratorio, como ya vamos a ver en las próximas tandas. Ya en el siglo XVIII se realizaron una serie de experimentos, sobre todo por un científico italiano, Lazzaro Spallanzani, que demostraron que la presencia de microorganismos puede evitarse si los medios en donde prolifera son previamente hervidos o se mantienen cerrados herméticamente. Él lo que hizo fue poner en un vaso de decantación pedazos de carne que habían sido hervidos previamente y no tenían bacterias, a uno los tapó, a otro no los tapó. El que tapó, como no tenían acceso a las moscas, la carne no se pudrió. El que estaba al aire sí se pudrió. Y entonces, que esto es lo que va a confirmar Louis Pasteur alrededor del año 1860, cuando demostró que en el aire había una gran cantidad de microorganismos que son los responsables de la descomposición de la materia orgánica. De manera que cuando vemos que nace vida delante de un pedazo de carne podrida, no nace de la carne, sino de otro ser vivo, que son las larvas que depositan las moscas. Cada célula, y vamos a empezar estudiando la célula, cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. En una célula ocurren todas las funciones vitales, de manera que basta una sola de ellas para que haya un ser vivo, que será un individuo unicelular. Así pues, la célula es la unidad fisiológica de la vida. Cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la transmisión de esa información a la siguiente generación celular. La célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Como tal, posee una membrana, y esto es lo que vamos a ver, la que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a, déjela nomás. Cada célula
la célula cada célula contiene todo lo que habíamos dicho. Posee una membrana de fosfolípidos, ya la vamos a ver con detalles, que tiene una permeabilidad selectiva, lo que mantiene un medio interno altamente ordenado y diferenciado del medio externo en cuanto a su composición y sujeta a un control regulatorio, que ya vamos a ver cuán complejos son los mecanismos regulatorios que actúan, lo que hace que estos sistemas aseguran la coordinación de todos los elementos celulares. Las células, como todos los sistemas complejos, poseen una serie de elementos estructurales y funcionales comunes que posibilitan su supervivencia. Pero lo que es importante es que los distintos tipos celulares presentan modificaciones de estas características comunes, lo que permiten su especialización funcional y por ello cierta ganancia en su complejidad. Muy bien. ¿Qué características permiten diferenciar las células de los sistemas químicos no vivos? Nutrición. Las células toman sustancias del medio, las transforman de una forma a otra, liberan energía y eliminan productos de desechos mediante el metabolismo. Las células son capaces de dirigir su propia síntesis. A consecuencia de los procesos nutricionales, una célula crece y se divide formando dos células idénticas a la original mediante la división celular. Otra característica que tienen es que muchas células pueden sufrir cambios de forma o función en un proceso llamado diferenciación celular. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos sobre la formación de órganos. Cuando una célula se diferencia, se forman algunas sustancias o estructuras que no estaban previamente. La diferenciación es a menudo parte del ciclo celular de células que forman estructuras especializadas relacionadas, por ejemplo, con la reproducción, la dispersión o la supervivencia, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, las células madres de la sangre, las llamadas stem cell, van sufriendo un proceso de diferenciación que las lleva a transformarse en glóbulos rojos, blancos, plaquetas. A medida que se diferencian en un determinado lineaje, pierden su potencialidad de transformarse en otro, ¿no? Las células responden a estímulos químicos y físicos, tanto del medio externo como de su interior. Y en el caso de aquellas células o organismos que tienen motilidad, hacia determinados estímulos que pueden ser mecánicos o químicos. Y pueden comunicarse e interaccionar con otras células generalmente por medio de señales o mensajeros químicos. El ejemplo más claro es la hormona, ¿no es cierto? Cuando los sensores determinan una subida importante del azúcar, la célula pancreática recibe una señal especial que la detecta la superficie, un receptor específico de la superficie de la célula, se transmite la información al núcleo, este da la orden de que se sintetice la insulina, esta es sintetizada, liberada y actúa, ¿no es cierto?, en las células periféricas que tienen receptores específicos para acelerar el consumo de glucosa. Esto para darle una idea de cómo actúan los sistemas pluricelulares, la complejidad que tienen. El tamaño de las células es extremadamente variable. La más pequeña observada en condiciones normales llega a medir 0,2 milimicrones, ¿no es cierto? Y existen en cambio otras bacterias que tienen 1 a 2 milimicrones de longitud, los glóbulos rojos tienen 7 micrones, los hepatocitos, o sea, las células del hígado, tienen 20 micrones, e inclusive hay neuronas que pueden llegar a, o sea, las células del sistema nervioso, que tomadas en su conjunto pueden llegar a medir 1 metro a través de las prolongaciones que tienen. Con respecto a la forma, las células presentan una gran variabilidad e incluso no la poseen bien definida o permanente. Pueden variar su forma a lo largo de los procesos de diferenciación.
Algunas tienen una pared rígida, otras no, ¿no es cierto? Unas pueden desplazarse, otras no pueden relatarse. Hay células libres que no muestran, que muestran cilios y flagelos, que esto ya lo vamos a ver con todo detalle cuando veamos organogénesis, que son estructuras derivadas del centrosoma que dota a las células de cierto movimiento autóctono. Ya eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Bueno, los seres, existen por supuesto seres vivos unicelulares y pluricelulares, ¿no es cierto? Los unicelulares típicos que nosotros conocemos y que vemos son las bacterias, que además son los más antiguos y primitivos, y pueden dividirse en tres dominios: bacterias y arqueas, que son llamadas procariotas, y células eucariotas. Ahora sí, la diapositiva que estaba puesta, que es la de una típica, esa es una típica célula procariota. ¿Qué quiere decir procariota? Que carece de núcleo. Son células muy pequeñas que no poseen núcleo y son mucho menos complejas que las que sí poseen núcleo, que son las llamadas eucariotas. Además, la membrana plasmática tiene otra estructura, como vamos a ver, que rodea la célula. Ahí está, se ve como membrana celular y pared celular, ¿me entiende? Que es diferente, que está compuesta por polisacáridos, que es permeable y rígida y que la protege de rupturas. Muchas de ellas, de las células procariotas, tienen vellosidades, ahí están marcadas, Pili dice, ¿no?, cuya función hasta el momento está desconocida. Las más antiguas de todas serían las llamadas arqueas, que podrían ser el linaje más antiguo de la Tierra, cerca de 3.000 millones de años. Hay otros autores que dicen que no, que en realidad estas células procariotas sin núcleo son degradaciones de las eucariotas, es decir, como si estuviera invertido el árbol evolutivo. Las arqueas tienen, volvamos a la diapositiva, por favor, tienen cromosomas circulares, ahí lo van a ver. En cambio, van a ver que la célula eucariota no envejecen y hacen copias exactas de sí mismos. Intercambian información libremente entre ellas, con lo cual se tiene un problema a la hora de agruparla en especies, porque como intercambian información, entonces uno no sabe qué es lo que se encuentra. Ustedes fíjense que contienen, es una estructura realmente compleja. Tiene ácido desoxirribonucleico que guarda el ADN, que guarda toda la información necesaria para la duplicación y para regular el funcionamiento tiene una membrana celular, que ya vamos a ver que tienen bastante complejidad, sobre todo en las procariotas. Tiene ribosomas, ya vamos a ver lo que son los ribosomas, que es el lugar donde se sintetizan las proteínas. Y como eso fuera poco, muchas de ellas tienen flagelo, que es la colita que ustedes ven ahí, que van a ver ustedes en las charlas sucesivas, actúa exactamente igual como un motor rotatorio. Y fíjense que estamos hablando de las células más antiguas que han sido reconocidas como fósiles, muchas de ellas que incluso viven atrás. Es decir, empiecen a pensar cómo se originó, que el organismo la complejidad que tenía el organismo vivo más antiguo que nosotros conocemos. Acá tenemos las células eucariotas. Le digo que son las células características que tienen núcleo y son las células que constituyen las células de todos los organismos superiores y que se caracterizan precisamente por tener núcleo que las procariotas no tienen. Su origen es muy oscuro y muy discutido. Muchos dicen que provienen de las procariotas, otros, como vimos anteriormente, dicen que en realidad las eucariotas, las procariotas son degeneraciones de las procariotas. El origen es un inmenso misterio.
Nadie tiene una explicación coherente del origen de las células más elementales. La que sigue. Vamos a ver la estructura de las células vegetales, las procariotas vegetales, porque las procariotas de los animales son diferentes. ¿Me entienden? Ustedes fíjense las características que tiene una pared celular, que ahí está marcada, ¿no es cierto?, una primaria y una secundaria, que crecen por aposición, que están constituidas fundamentalmente de celulosa, que le otorgan cierta rigidez y protegen a la célula propiamente dicha. ¿Me entiende? Que eso es lo que facilita la estructura de los vegetales, ¿no? Y tienen pero por supuesto contienen una serie de cosas que les son particulares y muy, muy precisas. Una es la vacuola, que ahí la tienen pintada de azul, que es un organismo celular presente en todas las células vegetales, que son compartimentos cerrados o limitados por una membrana llamada tonoplasto, que contiene diferentes fluidos como agua, proteínas, en algunos casos puede tener azúcares, sales. Dice que estas vacuolas se forman por la fusión generalmente de vesículas más precisas. No tiene una forma definida y de acuerdo a las necesidades de la célula es el tamaño que tienen, ¿no? Ahora, lo que tiene, una de las características más importantes de las células vegetales son los llamados plastos. Entre ellos el que es más importante de todos es el llamado cloroplastos. Los cloroplastos son organelas celulares que son los que se ocupan de la fotosíntesis. Esto es importantísimo. Va a ver, en la charla que se habla de las estructuras químicas, van a ver ustedes la complejidad que tiene la fotosíntesis, que es el mecanismo por el cual las plantas son capaces de captar la energía solar y almacenarla en las mitocondrias, y que es la energía que utilizan todos los seres vivos, porque en última instancia todos los seres vivos somos parásitos de las plantas que sintetizan, que realizan el proceso de fotosíntesis. Yo ruego, sin energía no hay reacciones químicas, de manera que si no había un proceso de una fuente de energía intracelular, no puede haber vida, no puede haber funcionamiento celular. Ustedes váyanse preguntando cómo todas estas estructuras de gran complejidad, coherentemente organizadas, puedan haber sido fruto del azar. Empiecen a pensarlo desde ahora, ¿no? Este es lo fundamental del cloroplasto. Pero y a su vez este cloroplasto porque tiene cloror, pero además hay otros que actúan como órganos de almacenamiento y están rodeados están pegados a las mitocondrias y son como galpones, digamos, de las sustancias químicas que utiliza la célula. El que es muy interesante, volvamos a la diapositiva anterior, es uno que está ahí arriba, a la izquierda, que van a ver ustedes que se llama plasmodesmos. Yo lo muestro, no porque pretendo que uno se lo acuerde, pero la que sigue, por favor. Pero yo lo he puesto para que ustedes fíjense la complejidad que es esto. Los plasmodesmos son prolongaciones que emite el citoplasma y que atraviesa la membrana celular. Son esos que están pintados de amarillos. Provienen del retículo endoplasmático que está dentro de la célula, emite como una serie de prolongaciones que atraviesan la membrana celular y pasan, ¿no es cierto?,
a otra célula a otra célula. Lo atraviesan a través de unos, como ven ahí, unos agujeros que se llaman el desmotúbulo. Y a través, y van, por su extremo, van y se acoplan a la célula que es vecina, conectándose a través de estos tubitos amarillos que se llaman los desmotúbulos, que es una estructura, como vemos, cilíndrica especializada del retículo endoplasmático. Yo vuelvo otra vez a lo mismo. Por favor, reflexionemos cómo esto puede haber sido fruto del azar. Muy bien. La que sigue, por favor. Fíjense, ahí está bien explicado, esquematizado, ¿no? Tenemos una vacuola. Esa vacuola contiene sustancias alimenticias, está vinculada generalmente al retículo endoplasmático, ¿no es cierto? Y a través del plasmodesmo es capaz de comunicarse, ¿me entiende?, con el citoplasma de otra célula. ¿Me entienden? La que sigue. Bueno. Vamos a analizar ahora las células procariotas. Como decíamos, la transición biológica entre procariotas y eucariotas, que sucedió por lo menos hace 2.200 millones de años, es sumamente repentina y no puede ser explicada de ningún modo por los cambios graduales como la mutación o la transformación genética de las bacterias. Tiene una estructura que ya vamos a ver, y lo vamos a ver a lo largo del desarrollo de esto, de extrema importancia, que es la membrana celular, que es una estructura, que es la que vemos aquí, que es una estructura altamente específica, que tiene algunos agujeros llamados poros, ¿no?, que son tremendamente importantes. Cuenta con la superficie, cuenta con proteínas llamadas proteínas marcadoras de superficie que permiten identificar a la célula, pero a su vez le permiten comunicarse con otras células cercanas. Las proteínas que están en la superficie, esto lo vamos a ver, son las que se utilizan para identificar a una célula, hoy en día con anticuerpos monoclonales dirigidos a las proteínas estas específicas. Y otra de las características importantes de la membrana celular de las células procarióticas es que incluye en sus estructuras algunas proteínas y enzimas relacionadas con procesos metabólicos propios de la célula, porque realiza tareas específicas con múltiples niveles de detalle la célula. Es la membrana celular la encargada de seleccionar qué elementos pueden ingresar a la célula, que pueden ser aminoácidos, nucleótidos, axustos. Pero a su vez existe un transporte activo y un transporte pasivo, es decir, que tiene una bomba. ¿Me entienden? La membrana celular está compuesta de proteínas específicas, ¿no es cierto? Y también participa de la membrana de su capacidad de unirse a otras células y ya sean del mismo tipo celular o de diferente tipo celular. Vamos a analizar una de las cosas más interesantes de todo esto. Una de las funciones de la membrana es generar el potencial de membrana, que es la diferencia de potencial, o sea, de carga eléctrica a ambos lados de la membrana que separan dos soluciones de diferente concentración de estos iones. Entonces, como resultado de que la membrana celular es capaz de bombear iones hacia uno y otro lado de la célula, puede generar una acumulación de cargas negativas adentro de afuera. Esta diferencia en la carga es una diferencia
de potencial que se conoce como potencial de membrana, que va variando cuando una célula se activa o se desactiva, ¿no es cierto? Y que es la fundamental para la transmisión de la información a través de los nervios, tanto del sistema nervioso autónomo como del sistema de conducción, por ejemplo, de la activación eléctrica del corazón, etcétera, etcétera. Y es fundamental este transporte de iones a ambos lados de la membrana.